En el principio, creó Dios los cielos y la tierra, y he aquí que era bueno en gran manera. Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Hola, sean bienvenidos a más un estudio de la Biblia comentada en orden cronológico. En el último tema tuvimos oportunidad de hablar sobre el primer versículo de la Biblia y hoy vamos a aprovechar el tiempo para hablar del segundo versículo y también de la transición existente entre estos dos versículos que encontramos en la Biblia. Y cuando nosotros vamos a las Sagradas Escrituras, nosotros podemos leer: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero eso no es así en todas las traducciones. En algunas Biblias, como por ejemplo en la Biblia de Scofield, está escrito de esta manera: en el principio creó Dios los cielos y la tierra se tornó desordenada y vacía. ¿Notaron la diferencia? La mayor parte de las Biblias dice estaba desordenada y vacía. Pero en la versión de Scofield dice se tornó desordenada y vacía. Ahora, eso parece una cosa insignificante, ¿cierto? Pero no lo es. ¿Y por qué? Porque hubo un propósito al cambiar esta palabra. Y el propósito fue dar una visión completamente equivocada y completamente distorsionada de cómo fue la creación. Y ya vamos a explicar por qué afirmamos esto. Pero antes de eso, solo quería decir que la primera persona que inició este pensamiento fue un hombre llamado de Thomas Chalmers. Y él popularizó, juntamente con otros, la teoría que quedó conocida entonces como la teoría de la brecha o la teoría del intervalo. ¿Y qué decía Chalmers? Bueno, él entendía que en un tiempo muy distante, hace millones o billones de años, Dios había creado un cielo y una tierra perfectos, y Satanás era entonces el gobernante de ese planeta. Y que él vivía también en un jardín del Edén, que era compuesto por minerales que no son identificados en Ezequiel 28, como el jaspe, el zafiro, la esmeralda y el oro también. Y que cuando la Biblia dice en Génesis 1:1, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, se refiere entonces a esa creación anterior, que es anterior a la nuestra, donde Dios ya había creado la tierra con todo, con plantas, con aguas, e incluso con seres vivos que la habitaron por millares y millones de años. Y habrá sido entonces durante este periodo que, según los defensores de esta teoría, se dio entonces la rebelión en el cielo, siendo Satanás expulsado por Dios para la tierra, logrando entonces que los habitantes de la tierra se uniesen en su rebelión contra el Dios Todopoderoso. Y entonces, para castigar a los habitantes del planeta, Dios envió su juicio en la forma de un diluvio. Y por eso es que dice en Génesis 1:1, o mejor 1:2, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y estas aguas serían entonces el resultado de este diluvio que cubrió toda la tierra. Y según ellos, ese diluvio destruyó todo el planeta, matando también todos sus habitantes. De modo que la tierra, una vez destruida, se tornó entonces desordenada y vacía. Y que incluso los huesos de seres vivos encontrados por arqueólogos y que se atribuyen pasados nuestros, como el Homo sapiens o también el Australopithecus, son en realidad de esas personas que fueron muertas en esta destrucción pasada. Pero según los defensores de esta teoría, aunque el cuerpo haya muerto, las almas de esas personas que fueron castigadas siguieron vivas en la tierra, pero sin cuerpo, pues el cuerpo había sido destruido, como es lógico, en el diluvio. Y como no tenía un cuerpo, entonces ahora las almas de esas personas quedaron desesperadas
buscando um corpo onde pudiessem habitar. E essas almas desesperadas, esses espíritos, terminaram convirtiendo-se em demônios e são então agora os responsáveis por as possessões demoníacas que se veem hoje em dia em nosso mundo. E además disso, estas pessoas também argumentam que deve ser hecha uma distinção entre os verbos hebreus asa, que foi traduzido como isso, em Gênesis, e bará, foi traduzido como criou, em Gênesis 1 e 2. Sendo que bará, ou seja, criou, de Gênesis 1:1, representa a primeira criação, e o verbo asa, ou seja, isso, de Gênesis 2:4, representa uma nova criação ou restauração do planeta Terra. E também o hecho de que em Gênesis 1:2 existem tinieblas, representa a presença de maldade, pois Deus é luz. Então, nesse sentido, a presença das tinieblas se explica, segundo eles, como sendo a consequência de um juízo e não de uma criação perfeita. E por último, o jardim de Ezequiel 28 é aparentemente diferente do que é mencionado em Gênesis. Então, o de Gênesis deve seguramente ser um jardim posterior a este já relatado. Pero será que isso é verdade? Será que todos estes seres e criaturas mortas foram fossilizadas, fazendo com que Adão e Eva caminharam sobre um cemitério de animais e pessoas extintas? Será que Satanás já se havia convertido em el Deus deste mundo antes que Adão e Eva lhe dessem o domínio? E será que essa suposta catástrofe de Gênesis 1 e 2 foi todavia mais devastadora que o dilúvio de Noé? Isto é o que veremos nesse estudo. Pero antes, vamos entender de onde surgiu, ou melhor, por que surgiu esta teoria. Bueno, essa teoria surge na época em que a geologia estava em seus começos. Época em que algumas pessoas se deram conta, ao analisar várias rocas, que a Terra poderia ter, segundo eles, milhões de anos. E isso claramente contradizia a Bíblia. Para essa teoria se foi tornando cada vez mais atraente, principalmente durante o final do século XVIII e a primeira metade do século XIX, à medida que a nova disciplina da ciência, a geologia, divulgou que era cada vez mais óbvio que a Terra era muito mais antiga que as interpretações diretas e literais que se hacía hasta esse entonces em la Bíblia. E então a teoria del intervalo proporcionava um escape a esse dilema, permitindo que os geólogos que eram religiosos, que eram cristianos, preservassem tanto sua fé na Bíblia como na geologia, pois para eles a geologia não era nada mais e nada menos que uma segunda revelação de Deus, además da Bíblia. Era a palavra de Deus em la natureza. E essas duas revelações não se poderiam contradizer. Então, Thomas Chalmers formou parte de um grupo de teólogos que queriam de alguma forma, de alguma maneira, conciliar estes argumentos geológicos com a Bíblia, provando que a Bíblia era verdadeira, que se poderia confiar na Bíblia. E a maneira que ele encontrou para isso foi criar uma espécie de simbiose entre a geologia e a narrativa bíblica. Ou seja, o que Chalmers hizo não foi com a intenção de menospreciar a obra criativa de Deus, mas ele sentiu que era necessário harmonizar as escrituras com a geologia e também com a ciência para poder salvar ao cristianismo del ateísmo. Pero, lamentavelmente, ele não sospechou que dichas harmonizações hechas por ele serviram em realidade aos propósitos do inimigo, em lugar de proteger o cristianismo. E isto é o que, infelizmente, muitos teólogos fazem todavia hoje em dia. Eles querem conciliar a geologia e a ciência com a Bíblia. E para isso utilizam esta teoria para explicar por que a Terra aparenta ter milhões de anos. E então, para explicar as camadas geológicas e a existência dos fósiles, nada melhor que essa teoria. Explicando então que as camadas da Terra podem incluso representar as sucessivas criações e corrupções do planeta Terra. E claro, como é óbvio, isso dividiu o mundo teológico em dois. Porque, por um lado,
Los que están en contra de la teoría del intervalo advierten que esa teoría lleva a la herejía, a la apostasía e incluso eventualmente a la aceptación de la teoría de la evolución. Pero por otro lado, los que defienden la teoría del intervalo argumentan que insistir en una sola creación que empieza en Génesis 1:1 y que cuenta con pocos miles de años no encuentra respaldo científico o geológico y puede hacer con que la idea de la creación divina parezca incluso ridícula o indigna de ser considerada. Pero, ¿y qué posibles argumentos podrían entonces tener los defensores de la teoría del intervalo a punto de esa ser una teoría tan difundida en muchos medios religiosos? Bueno, ellos básicamente utilizan la gramática hebrea como su fundamento y presentan 4 puntos para comprobar su teoría. El primer argumento, como ya vimos anteriormente, es el uso y significado de los verbos hebreos asa y bará. Ellos afirman que el verbo bará, en Génesis 1:1, traducido como creó, representa la primera y original creación, y el verbo asa, de Génesis 2:4, traducido como hizo, representa una recreación del planeta. Su segundo argumento es que el vav hebreo es disyuntivo y no conjuntivo. ¿Y qué significa esto? Bueno, el vav, que en hebreo representa la letra I en castellano, es la letra que aparentemente hace la junción entre los 2 primeros versículos del Génesis. Y en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Para ellos este vav o I es disyuntivo, o sea, representa una interrupción y no una unión en la narración entre los 2 primeros versículos del Génesis. Y según ellos, esa interrupción representa un intervalo cronológico de millones de años. Es como si se leyera, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y listo, se hace una pausa, y después sigue un nuevo episodio, y la tierra se tornó desordenada y vacía. El tercer argumento de la teoría del intervalo es que la forma verbal estaba, del hebreo ayetá, debe ser traducido como se tornó, o sea, se debería leer la tierra se tornó desordenada y vacía. Y esto, según estas personas, representa un nuevo inicio diferente del de Génesis 1:1. El primer versículo de la Biblia es un principio de la tierra y el segundo versículo es otro principio después de que esta anteriormente se haya tornado entonces desordenada y vacía. O sea, Dios agarra en los escombros la última destrucción y empieza entonces ahora una nueva creación. Y el cuarto argumento de la teoría del intervalo es que los substantivos hebreos tohu vabohu, tradicionalmente traducidos como desordenada y vacía, representan una degeneración de la creación original y por lo tanto lo que sigue es una recreación o una nueva creación. Y que ese periodo de desordenada y vacía representa entonces el estado de la tierra después de las varias destrucciones de parte de Dios, transformándose así en un caos acuoso. Pero será que isso é realmente assim, como lo plantean los defensores de esta teoría? Bueno, vamos a ver. El primer argumento que ellos utilizaron fue el de que los verbos asa, hizo, y bará, de creó, representam creações distintas e que não podem significar lo mismo. Pero isso não é bem assim, porque esses 2 verbos são em realidade sinônimos. Vamos ver alguns exemplos. Em Neemias 9:6 nós podemos ler: Tu solo eres Jehová. Tu hiciste, asa, los cielos, con todo su ejército, la tierra y todo lo que está en ella, los mares y todo lo que hay en ellos. Y tú vivificas todas estas cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. En ese texto podemos ver que el objeto de la creación de Dios no fue solamente el firmamento, las plantas o incluso los animales. Su creación incluyó también los cielos, y los cielos de los cielos con todo su ejército, o sea, con los ángeles. Aunque, claro, estos hayan sido criados antes del planeta Tierra. Ahora,
Y en ese texto es usado el verbo asa, el mismo verbo que los defensores de esta teoría afirman que cuando es usado se refiere a una recreación y no a una creación original. Pero aquí tenemos un problema, porque si aceptamos que el texto de Nehemías 9:6, que usa el verbo asa, se refiere a una recreación, entonces eso significaría que no solamente el planeta Tierra había sido destruido y recreado, sino que todo el universo, los cielos y los ángeles también habían sido destruidos y recreados, pues todos esos términos están bajo el verbo asa. Y esto es algo que ningún defensor de la teoría del intervalo está preparado para admitir. Es algo que ellos no aceptan también. Otro texto muy interesante es el de Proverbios 8:26, que dice: Jehová no había aún hecho asa, la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. En ese texto es posible comprobar que no es solamente el verbo bara, que está asociado con la creación ex nihilo, o sea, con la creación a partir de la nada, sino también el verbo asa. Eso porque, si ustedes leen desde el versículo 22, se dan cuenta que en ese texto está haciendo referencia a un período en que nada había aún sido creado, a un tiempo en que nada en el universo había sido formado. Pero igual se usa el verbo asa para referirse a esta primera creación, y no se utiliza el verbo bara. Y también cuando comparamos Salmo 103 con Génesis 1:27, nos damos cuenta de algo muy interesante. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo asa, y no nosotros a nosotros mismos. Ya Génesis 1:27 dice: y creó, vará, Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, vará. Varón y hembra los crió. La creación del ser humano en estos textos es la misma, pero son utilizados los dos verbos como sinónimo. Y lo mismo encontramos en Génesis 2:3, cuando nosotros podemos leer: y bendijo Dios al séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que él había creado, vará, y hecho, asa. Y aquí estos dos verbos son claramente un sinónimo. De otra manera, ¿cómo podríamos entender ese texto? Porque, en primer lugar, los dos verbos están asociados con la creación relatada en los versículos anteriores. O sea, una creación en 6 días. Y en este caso, vará representa la creación mencionada en los 6 primeros días de la creación, y no una supuesta primera creación hace millones y millones de años. En segundo lugar, el texto dice que Dios reposó de toda la obra que él había creado y hecho. Ahora, si aceptamos que vará representa una primera creación y asá otra, en ese texto los dos verbos están juntos. ¿Cómo podría entonces Dios descansar de una creación realizada hace millones de años y de otra más reciente al mismo tiempo? Eso no es lógico. Así que lo que debemos entender es que en hebreo existe esta particularidad llamada de paralelismo sinónimo. ¿Y qué es eso de paralelismo sinónimo? Es cuando se usan dos o más verbos en el mismo texto para referirse a la misma acción. Por ejemplo, un pensamiento puede ser usado en una primera oración y después repetido a través de otras palabras en la oración siguiente. Esto es el paralelismo sinónimo. Y existen varios casos, como por ejemplo Génesis 2:4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, vará, el día que Jehová Dios hizo, asa, la tierra y los cielos. Todos los llamados de mi nombre, para gloria mía, los he criado, vará, los formé y los hice, asa. Por lo tanto, esos dos verbos, tanto en Génesis como a través del Antiguo Testamento, deben ser entendidos como sinónimos, especialmente cuando ellos están describiendo la acción de la obra creadora de Dios.
El segundo argumento que ellos utilizan es afirmar que el vav, o el y en castellano, de la oración, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos dicen que ese vav es disyuntivo y representa, por lo tanto, un intervalo entre los versículos 1 y el versículo 2. Bueno, para responder a este argumento, vamos a considerar entonces el vav, pues su argumentación se basa en esta letra. Y el vav hebreo, que representa el li en castellano, puede ser tanto conjuntivo como disjuntivo. Pero entonces, ¿cuál sería la diferencia de los dos? Bueno, el vav conjuntivo expresa una secuencia de tiempo o una continuación de un pensamiento. Ya el vav disjuntivo expresa un pensamiento explicativo de la oración anterior. Ahora, con base en la gramática hebrea, ellos sí tienen razón. El vav utilizado en ese texto es un vav disyuntivo, pues él está unido a un substantivo. Pero no están ciertos en decir que hay una interrupción, pues acuérdense que el vav disyuntivo él expresa un pensamiento explicativo de la oración anterior. Y siendo así, al ser utilizado un vav disyuntivo, entonces eso significa que Génesis 1:2 es un versículo explicativo de Génesis 1:1 y no una interrupción entre los dos de millones y millones de años. Para que existiera un intervalo cronológico, se tendría que utilizar un vav conjuntivo, del cual no hay ninguna evidencia, como los defensores de esta teoría muy bien afirmaron. Entonces hay que entender eso muy bien. Y eso mismo lo explica también el especialista en gramática hebrea, el doctor Weston Fields, que en este libro, Unfoldment and Fields, él tiene una cita y él afirma: Génesis 1:2 empieza con i, hebreo vav, un disyuntivo, que argumenta contra un largo intervalo de tiempo entre esos versículos. Las gramáticas y léxicos hebreos consideran 1:2 como una cláusula sustantiva explicativa que describe un estado contemporáneo al del verbo principal del versículo 1. Muy interesante este libro, si quieren profundizar un poco más este tema de la teoría del intervalo. O sea, el vav que empieza Génesis 1:2 es en realidad una explicación del verbo principal del versículo 1, que es el verbo bará, crió. Por lo tanto, los versículos están conectados y no se trata de dos creaciones diferentes, sino de una continuación de la explicación de la obra creadora de Dios. Y con esta explicación ya podemos saltar entonces ahora para el tercer argumento utilizado para defender la teoría del intervalo y entender entonces cuál sería la mejor traducción para la palabra hebrea ayatá. ¿Será que la mejor traducción sería: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía? ¿O será que la mejor traducción sería: y se tornó desordenada y vacía? Bueno, aunque la palabra hebrea ayatá se puede traducir como se tornó, tal como defienden los defensores de esta teoría, al afirmar que la tierra se tornó desordenada y vacía después de una destrucción anterior, nosotros no podemos aislar esta palabra del resto del texto, atribuyéndolo después del significado que deseamos o que queremos para defender nuestras ideas y posiciones. Tenemos más bien que considerar todos los significados de esta palabra, ayatá, y entre ellos nós podemos encontrar se tornou, existir, acontecer, cumplir, cair ou estava, entre muito mais, e aplicar então o conceito que mais bem corresponde ao restante do texto. E neste caso, como vimos com a disjunção vav e com base na gramática hebreia do versículo 2, ayatá não pode ser traduzido como se tornou. Esta é sencillamente uma impossibilidade en la construcción gramatical de los versículos 1 y 2 que encontramos en el capítulo 1 de Génesis. Pues para las personas que defienden esa teoría, hay una pausa de millones de años entre los dos primeros versículos. Pero eso no se comprueba. Como ya vimos, no existe ninguna pausa de millones de años entre los dos primeros versículos, sino más bien como que una explicación en el versículo 2 del primer versículo. Y así siendo, se tornó
es una traducción que no se cuadra con el resto del texto y por eso tendrá que ser eliminada las posibles traducciones para ahí está en este caso. Ya para responder al cuarto argumento que ellos utilizan, afirmando que las palabras tohu vabohu, o sea, desordenada y vacía, implican una degeneración de la creación original y que por lo tanto lo que sigue es entonces una recreación o una nueva creación. Bueno, para eso me gustaría explicar, citar, mejor dicho, el comentario bíblico de Keil y Ditzley, que son dos eruditos de lengua hebrea y que tienen una serie de comentarios bíblicos basados en el idioma hebreo de todo el Antiguo Testamento. Y ellos afirman lo siguiente comentando este versículo. Los substantivos tohu vabohu, cuya etimología está perdida, significan un desperdicio y vacío, estéril, pero no una devastación y desolación. ¿Qué significa esto? Que jamás la tierra desordenada y vacía puede significar un estado caótico, resultado de una guerra o resultado de un conflicto. Desordenada y vacía representa solamente eso mismo, algo que aún no había ganado la forma deseada y que se encontraba en realidad vacío. Y es interesante lo que dice John Whitcomb en cuanto a esto. Y les recomiendo este libro, que se titula El diluvio del Génesis, que aborda el tema del diluvio, pero también la teoría del intervalo. Bueno, es un libro bien ancho, pero para quien quiere conocer términos más técnicos y profundizar, por ejemplo, el tema del diluvio, este libro es esencial. Muy bien, y Whitcomb en este libro, en cuanto a la teoría del intervalo, entonces él dijo: lejos de ser un caos, la Tierra en esta particular etapa de la semana de la creación puede ser descrita como perfecta. No había nada de errado con los elementos materiales que Dios trajo a existencia. La Tierra tenía un núcleo, un manto y corteza compuesta de metal y rocas perfectos. Estaba cubierta con océanos de agua perfecta. Estaba envuelta por una manta de atmósfera perfecta. Por lo tanto, en lugar de encontrarse una descripción de la Tierra que había sido perfecta en una altura de la historia y se encontraba en caos en Génesis 1:2, como entonces resultado de un juzgamiento, el texto describe más bien la Tierra en un estado perfecto, aunque no terminada, durante la primera parte, entonces el primer día de la creación. Así que con estos argumentos ya podríamos armar por completo la teoría del intervalo. Pero sabemos que estos son argumentos un poco técnicos y queremos dejar algunos argumentos no tan técnicos y cualquier persona puede utilizar para demostrar que esta teoría no tiene ningún fundamento bíblico, no tiene ninguna base bíblica. Bueno, el primer argumento que podemos mencionar es el silencio bíblico. En la historia contada por Chalmers y que fue difundida por la Biblia de Scofield, de que existió anteriormente una tierra que fue destruida, quedando entonces después desordenada y vacía. Bueno, es muy extraño el silencio bíblico respecto a esto. La Biblia no habla nada sobre este asunto. No hay ninguna mención de que esto haya pasado. Y si esto realmente hubiera pasado, sería algo muy importante para ser relatado en la Biblia. Pero no hay ninguna referencia bíblica que mencione este evento. Y eso es muy raro. Además de esto, si consideramos algunos textos bíblicos, como por ejemplo el texto de Génesis 1:31, donde dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Bueno, ¿cómo podríamos conciliar este texto con la teoría del intervalo? Porque si una parte de las personas que estaban aquí en la tierra eran espíritus de aquellos que vivieron antes de la destrucción, entonces ¿cómo podría Dios decir que todo era bueno en gran manera? Había cosas que no eran tan buenas. Había almas desesperadas. Había vestigios de muerte y destrucción. Ni todo era bueno. Si consideramos también Éxodo, el capítulo 20 y el versículo 11, donde es hecho un resumen de la creación, también hay silencio sobre cualquier posible intervalo. El texto dice: porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día.
Y aquí no encontramos ninguna mención a una tierra que existió anteriormente, la cual fue destruida por la ira de Dios. El texto es claro y dice que todo fue hecho en 6 días. No hecho una o varias veces con pausas de millones de años entre las recreaciones. No se encuentra eso en el texto. El segundo punto que podemos mencionar es el hecho de que, según la teoría del intervalo, la muerte existió aún antes de Adán. Pero esto contradice la Biblia. Pablo en Romanos 5:12 dice: por tanto, como el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este texto es muy claro, y él afirma que la muerte vino al mundo en consecuencia del pecado de Adán. Pero según la teoría del intervalo, la muerte entró al mundo en consecuencia de los seres que vivieron antes de Adán. Y eso no tiene respaldo en el fundamento bíblico. Lo mismo también en el versículo 14, donde dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. La muerte reinó desde Adán, o sea, empezó con Adán y no con ningún ser antes de Adán. Empezó ahí, con el primer hombre criado. Y otro argumento interesante lo podemos encontrar en el texto de Apocalipsis, en capítulo 21 y el versículo 1, que dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Juan llama a nuestro cielo y tierra el primer cielo y primera tierra. Pero si la teoría del intervalo es correcta, Juan debería haber llamado al cielo y a la tierra por lo menos de segundo cielo y segunda tierra, porque el primer cielo y la primera tierra sería entonces la altura de la época de aquellos que vivieron antes de Adán, pero no hay esa mención. Otro argumento muy válido es que el primer versículo de Génesis es una declaración de apertura, que funciona tanto como un encabezamiento o título, o entonces como un sumario, lo que sigue. Y el mejor argumento para interpretar el versículo 1 como un sumario de los versículos que siguen son las palabras los cielos y la tierra, porque cuando ellas son usadas en la Biblia, ellas siempre significan el universo como un todo, o sea, el cosmos completamente ordenado como nosotros lo conocemos hoy día. Sería como que el equivalente a lo que vimos anteriormente en el tema de introducción al Génesis, donde es utilizada la oración: estas son las generaciones de, y que funciona como título a cada una de estas 10 grandes divisiones del libro del Génesis. Porque si nos damos cuenta, cuando en Génesis 2:4 Moisés empieza a detallar más pormenorizadamente la creación, y eso principalmente la del ser humano, ele también utiliza el mismo método al escribir en forma de encabezamiento o sumario. Y entonces él escribe: estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron criados. Otro punto a considerar también es la afirmación hecha por esas personas de que la tierra se corrompió antes de que Adán y Eva viniesen a existir, la cual no encuentra fundamento bíblico. Génesis capítulo 3, los versículos 17 y 18, nos explica que esta corrupción de la tierra se dio solamente después del pecado de Adán y de Eva. Y al hombre dijo: por cuanto obedeces a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de ella, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. La tierra pasó a ser maldita después del pecado de Adán. No hubo una corrupción del planeta antes de Adán, como estas personas afirman. Además, si aceptamos la teoría de que hubo varias creaciones y varias destrucciones que le siguieron, eso entonces significaría que Satanás tiene el poder de limitar el poder creador de Dios. Que Dios creaba, pero entonces después venía Satanás y arruinaba toda esa creación. Dios creaba una vez más y Satanás arruinaba nuevamente. Eso no es lógico, es casi como decir que Satanás tiene más poder que Dios. Pero Dios no tiene
no tiene su poder creativo limitado por un ser que Él mismo creó. Y para terminar, las Sagradas Escrituras enseñan claramente que la obra de la creación de Dios terminó cuando el planeta Tierra fue creado. En Hebreos, en capítulo 3, en el capítulo 4, en el versículo 3, nosotros podemos leer que las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo. Portanto, cuando Dios creó el mundo, con todo incluido, la vegetación, las aguas, los animales y los humanos también, Él terminó su obra de creación. No es que haya realizado la misma creación en este planeta vez tras vez. Así que creo que con estas explicaciones, todos nosotros conseguimos entender claramente que esta teoría del intervalo, no puede ser válida. Y aunque, respeto a todos los defensores de ella, personalmente, no encuentro ningún fundamento bíblico que pueda sostener esta teoría. Pero hay algo más que aún así tenemos la responsabilidad de explicar, que es lo siguiente. ¿Cómo podemos entonces conciliar el argumento de los geólogos que afirman que el planeta Tierra tiene millones de años, y eso basados, claro, en su estudio de las rocas y de las camadas del planeta Tierra, con el hecho de que la Biblia nos afirma que el planeta no tiene más que pocos miles de años? Bueno, nosotros debemos entender que cuando Dios creó al planeta Tierra, Él creó un planeta maduro, com árvores já crescidos, animais adultos e seres humanos igualmente adultos. Ou seja, muito possivelmente, se um biólogo encontrar Adão e Eva em el sexto dia da criação, ele vai concluir que eles aparentavam ter 20 e poucos anos de idade. Pero em realidade, eles tinham poucas horas de vida. Lo mesmo passaria com as rocas e com as camadas do planeta Tierra. Se um geólogo analisar estes elementos, ele vai concluir que já tinham passado vários anos, possivelmente milhares ou milhões de anos, quando em realidade poucos dias haviam passado desde sua criação. E además de que Deus criou o planeta, a natureza e seres vivos maduros, houve dois eventos, o pecado e o dilúvio, que causaram um envelhecimento aparente e quase como que instantâneo no planeta. O pecado em el ser humano pode ser imaginado como uma enfermidade terminal. Uma enfermidade que envejece ao homem, haciendo com que se torne casi irreconhecível. E se, assim como el homem consideramos que o pecado tem o mesmo efeito no planeta Tierra, então queda clara esta comparação. Já hablando del diluvio e haciendo uma comparação com os eventos geológicos, nós podemos dizer que a nível geológico existem dois tipos de eventos. Os eventos ordinários e também os eventos extraordinários. Os eventos ordinários são como a erosão vista nesta imagem, e que ocorre muito despacio, não sendo visíveis nem acompanhados em tempo real, a não ser quando se passam muitos anos ou siglos. E os eventos extraordinários seria, por exemplo, um terremoto. Ele pode ser em segundos, lo que a la erosión tardaría años o siglos. Imagine ahora que nosotros somos geólogos, llegando después de este evento. Y ahí encontramos estas grandes fisuras en la tierra, o incluso en los edificios, sin saber lo que provocó esto. Se fue una erosión, o sea, un evento ordinario, o se fue un terremoto, o sea, un evento extraordinario. Entonces, dependiendo de mi concepto, yo podría decir que eso había sido consecuencia de un terremoto o de una erosión de siglos. Ahora, ¿no será razonable pensar que el diluvio fue un evento extraordinario que causó una erosión tremenda en el planeta Tierra, dando la impresión a los geólogos actuales de que las rocas por ellos odiadas tienen millones de años debido a su erosión, cuando en realidad tienen unos pocos miles de años? Bueno, yo creo que sí. Y en mi perspectiva, es posible afirmar que en el modelo creacionista es razonable suponer que las rocas o las camadas del planeta Tierra tienen solamente algunos mil de años, pero con una apariencia de edad más antigua que fue manifiesta por dos eventos extraordinarios
que sucedieron en nuestro planeta, como por ejemplo el pecado y el diluvio. ¿Y tú? ¿Qué piensas en cuanto a esto? Deja un comentario al video con tu pensamiento y no te olvides de estar con nosotros para el siguiente tema. Acuérdate que todos los viernes a las 21:30 de España tendremos un nuevo estudio. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo estudio.